que había respuestas. Y es que María sí necesitó un Salvador. Y cómo es que Dios y Jesucristo fue el que nos salvó, y Jesucristo es después de María, cómo es que María la salva. Entonces ahí eh, recuerdo que la explicación que me dieron, ok, Dios está fuera del tiempo. Dios tiene presente Él es el eterno presente. Él está viendo en su presente a Adán, la caída de Adán, y en el mismo presente está viendo el fin del mundo. Entonces, como Dios está fuera del tiempo, Dios puede aplicar los méritos de algo, aunque en el tiempo estén después. Me explico. Una vez el padre Pío estaba con su doctor, y mientras llegaba el doctor, el padre Pío estaba orando, y ya entró el doctor, y el padre escuchó que el padre Pío estaba pidiendo por un tal Francesco. Dice el doctor: te escuché orando por Francesco. Dice: pero Francesco murió hace 20 años. Y decías que estabas orando por su conversión. Y dice: pues si ya murió, ¿por qué no pides por su alma en vez de pedir por su conversión? Y dijo el padre Pío: sí, hace 20 años que murió, pero como Dios está fuera del tiempo, Dios, antes de que naciera Francesco, sabía que yo iba a estar orando por su conversión en este momento. Entonces, Él aplica los méritos de mi oración en la vida de Francesco. Y así es, María fue preservada de pecado por los méritos de Jesús en la cruz, aunque haya muerto después Jesús, porque Dios estaba fuera del tiempo, y lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Entonces ahí, por eso es que María dice: mi Salvador. Dios la salvó, Dios la preservó del pecado, nació sin mancha, sin pecado, pero por los méritos de Jesús, por los méritos de Jesús en la cruz. Ahora, se nos presenta, se nos presenta la Virgen con este título de Reina de la Paz en las apariciones de Medjugorje, que empezaron en 1981 y se aparece, no sé, como a la tercera o cuarta vez por ahí. No tengo el dato preciso de cuándo si se presentó con este título de la Reina de la Paz, pero fue en 1981. Y se presenta como la Reina de la Paz, y yo haciendo un recuento de lo que ha pasado de 1980 hasta la fecha, la Virgen se presenta como Reina de la Paz, y lo único que encontré es de que todo ha ido empeorando. Ha habido guerras. En 1980 estaba la guerra en El Salvador, la guerra civil de El Salvador. En el 82, la guerra entre Inglaterra y Argentina por las Malvinas. Y conté las guerras que ha habido desde el 80 hasta la fecha, y van como 16 guerras en el mundo, sin contar la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, hemos estado en guerra desde entonces. El mundo ha estado en guerra. No nos ha llegado la guerra aquí a nosotros. Pero apareció también en 1980, por ese tiempo apareció el SIDA. Recuerdo que por ahí por los 80 apareció el SIDA, y ese fue el motivo que después yo por ahí por el 90 empecé a leer la Biblia, por ese tal SIDA. Apareció el SIDA, apareció los grandes capos de la droga. Aparecieron Pablo Escobar en Colombia, Caro Quintero en México, los carteles organizados en México. Entonces, y luego, aparte de apareció ya en México. Me acuerdo que en esos tiempos había anuncios en la televisión con propagandas para los anticonceptivos, que una familia pequeña vive mejor, y empezó el ataque a la familia. Entonces, Reina de la Paz, y yo dije: pues sí hemos tenido más guerras y ha habido más ataques a la familia, a la humanidad, hay más miseria. Sí, tenemos más lujos, pero hay más miseria espiritual. O sea, somos menos felices que antes. Yo voy a mi pueblo cada año, y no es lo mismo. Ya cuando yo estaba allí no había crimen organizado, no había.
Sí había drogas, pero crimen organizado que estuviera ahí controlando el pueblo no había. No lo molestan a uno, pero igual no deja de incomodar. Eso está en todo México y no sé en cuántos países de Latinoamérica. Pero ya no tenemos la paz que teníamos antes. Entonces, para entender esto de cómo la Virgen se nos aparece con el título Reina de la Paz, es bien importante entenderlo desde la perspectiva de la Biblia. Y la cita clave para esto está en Juan 14:27. En el Evangelio de San Juan 14:27 dice Jesús, os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Entonces, a María se presenta como la reina de la paz porque venía esta prueba para la humanidad. Esta es mi opinión personal, ¿eh? Esto no lo, y puedo estar equivocado y no hay ningún problema. Esto no lo leí en que lo diga algún sacerdote, algún obispo, nada. Esta es mi opinión personal y puedo dar mi opinión y puedo estar equivocado, pero mi opinión es de que nosotros estamos viviendo la tribulación. Estamos viviendo la tribulación de la que habla el Apocalipsis. Ahorita ya es bien fácil mirar la bestia del Apocalipsis. Ya se puede mirar. Yo digo, en mi opinión, que lo único que falta es que aparezca el anticristo, que sea visible. Pero la bestia ya se ve. Entonces se aparece la Virgen y dice Jesús, les dejo mi paz, pero no como la del mundo. Porque la paz que da el mundo, cuando en el mundo hablamos de paz, que no es desde el sentido espiritual, es que no haya guerras, que no haya peleas, que no haya golpes, que no haya ¿cómo se dice? Discrepancias, desacuerdos. Y Jesús dice, no, la paz que yo les doy es, no es como la del mundo. Mi paz es en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, en medio de la guerra, en medio de las preocupaciones, en medio de los ataques. Esa es la paz que nos da Jesucristo, el saber que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es confiar en Dios. Es tener la plena confianza que Dios tiene todo bajo control. Entonces, se aparece la Virgen en 1981 y dicen que se ha aparecido durante todos los días de 1981. Son 45 años ya de apariciones y todo, de todos los días. Entonces, si hacen la de apariciones, son miles y miles de apariciones de la Virgen en Medjugorje y no ha parado. Entonces, aquí el objetivo es entender que María es la que nos lleva a Jesús, que es el príncipe de paz, porque María es el medio por el cual Jesús nos trae y hace que se cumplan esas profecías como la de Isaías 9, 5 y 6, que dice, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre sus hombros y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Eso está en Isaías 9, 5, 6. Entonces, y María es el medio por el cual Dios nos trae esto. Y dice que estará el señorío sobre sus hombros. Y es bien importante hablar del señorío de Jesús para entender de que tenemos que confiar en Jesús. Es entender lo que es el señorío de Jesús. Y, y el pueblo hebreo, el pueblo judío en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿y qué les voy a decir a los hebreos cuando me pregunten quién te envía? ¿Quién eres tú? Dios le dice, yo soy el que soy. Así. Pero el pueblo judío quería poner un nombre a Dios, pero quería ponerle un nombre a Dios que definiera quién es Dios. Sí, o sea, que definiera quién es Dios. Y le pusieron Adonai. Y Adonai quiere decir el Señor. Y el Señor quiere, para los antiguos, para los hebreos, significaba, Señor, significaba el dueño de todo, el que dominaba
todo, porque los años pasaban los años y Dios no envejece. La gente moría, Dios no muere. Dios dominaba la muerte, Dios dominaba el tiempo, Dios dominaba todo, la oscuridad. Entonces le pusieron el nombre del Señor por su dominio, que dominaba todo. Entonces, si Dios es el Señor, dice, y su señorío estará sobre sus hombres y será príncipe de paz, entonces, aún en medio de la guerra, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Su señorío domina la tribulación, la guerra, los ataques. Es a nosotros lo único que nos queda es tener confianza en Dios, tener plena confianza de que su señorío nos protege, nos cuida, este, y todos estamos en sus manos. Eh, para San Luis María Griñón de Montfort dice en el libro del Tratado de la Verdadera Devoción que nosotros somos los apóstoles de los últimos tiempos. Y yo lo creo que estamos en los últimos tiempos, por eso esta devoción está creciendo a pasos agigantados, se está conociendo, y aparte nosotros los hispanos, el amor a María, los españoles hicieron, un gran trabajo en Latinoamérica. Amar a María es algo que yo cuando llegué aquí no era de los que iba a misa todos los domingos o que le tuviera una gran devoción a la misa, pero amor a la Virgen, sí. Que después los protestantes se encargaron de quitármelo. Pero lo que nos inculcaron nuestros padres, el amor a la Virgen, el amor a la Eucaristía. Yo sabía que recibiendo la Eucaristía íbamos al cielo. Yo dije, cuando esté viejito voy a ir a misa para comer el cuerpo de Cristo y de esa manera me voy al cielo. Yo la miraba así de fácil, no es tan fácil. Eso tiene muchas implicaciones. Hay que vivir una vida acorde, ser coherente con lo que hacemos con nuestro cuerpo en la iglesia. Pero tenía bien clara esa idea. Necesitaba del cuerpo de Jesucristo para ser salvo. Entonces, María es el medio que nos lleva y se cumplen las promesas como en Isaías 53 dice, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que trae la paz. Y por sus cardenales hemos sido curados. Entonces, Él es el que nos trae la paz en Isaías. Entonces, saber que nuestra paz viene del sacrificio de Jesús en la cruz, de saber que Jesucristo pagó por nuestras rebeldías, por nuestras culpas, Él soportó el castigo que nos trae la paz y hemos sido sanados. Entonces, ahora, cómo María se hace reina? ¿Cómo María pasa a ser la reina de la paz? Jesús nos trae la paz. Y María eh, la conocemos como la reina del cielo. Y ahí en Medjugorje aparece como la reina de la paz. Y para entender esto de por qué María es la reina, tenemos que irnos al Antiguo Testamento en Primera de Reyes 2:19. Dice, entró Betsabé donde el rey Salomón para hablarle acerca de Adonanías. Se levantó el rey, fue a su encuentro y se postró ante ella. Y se sentó después en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Entonces, en el Antiguo Testamento, los reyes tenían muchas esposas. Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Entonces, una mujer de ellas no podía ser la reina, era la madre. Y así era en ese tiempo, todos los reyes, o sea, de los judíos, la madre era la reina, no las esposas. Entonces, María es la madre del rey, de nuestro Señor Jesucristo, que es la última fiesta del tiempo ordinario antes de entrar en el ambiente. Cerramos con esa fiesta, Jesucristo, Rey del universo. Entonces, si Jesucristo es el rey, su mamá es la reina. Y Jesús
En el capítulo 53 de Isaías dice, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas, Él soportó el castigo que nos trae la paz. Esto es en la cruz. Esto es en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él soportó nuestras rebeldías, el castigo que nos trae la paz. Y en el capítulo 19 de San Juan 25 dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de coplas, y María Magdalena. Y cuando traducimos qué significa eh, junto a la cruz, eh, para María, estar junto a la cruz es estar sufriendo lo que estaba sufriendo Jesús. Dice San Alfonso San Alfonso, el santo que celebramos ayer. Dice, hay un libro que escribió él, se llama Los siete dolores de María, y dice que María, eh, en sus siete dolores, sufrió más que todos los mártires en la historia de la San Alfonso María de Ligorio. Gracias, Sandra. Eh, Esta María sufrió más que todos los mártires en toda la historia de la iglesia. Ahora, y dices, ¿pero por qué? Hubo mártires que los fueron decapitados, torturados, ¿y por qué María sufrió más? Y lo que explica es que María entendía a la perfección, María no tenía pecado. Entonces ella tenía el entendimiento entendía las cosas mucho mejor que nosotros. O sea, crucificar al Rey del universo, al Creador, escupirlo, burlarse, blasfemar hacia el Creador, lo que nosotros entendemos, ya conociendo a Jesús y a María, es bien poco, es un porcentaje bien bajo comparado con la dimensión que entendía María de lo que estaba pasando en ese momento. Por eso el sufrimiento de María este, era inmenso. María sufre de una manera ilimitada, no tiene límite su sufrimiento. Jesús de una manera infinita, María de una manera ilimitada y nosotros de una manera muy limitada. Y así también en el entendimiento de las cosas de Dios. María entendía de una manera ilimitada lo que estaba pasando. Entonces, por eso su sufrimiento, de saber que estaban crucificando al Creador, a la persona más buena del mundo, al que más nos ama. Aún los que lo estaban crucificando, la persona que más los amaba era el que estaba en la cruz que estaban crucificando. Y María entendía eso, y ellos no, ni nosotros tampoco. Por eso el sufrimiento está ahí junto a la cruz. María también es corredentora. Exacto. Es corredentora quiere decir que junto con Jesús nos redimió, junto con Jesús nos salvó, porque ella no lo trajo al mundo. Ella lo acompañó hasta la cruz. Ella sufrió con Jesús. Entonces ella es corredentora. Entonces, junto a la cruz, ella sufrió. Y allí en la cruz fue donde Jesús se hizo rey de nosotros, de nuestro rey. Entonces no era el rey antes. En la cruz Jesús recuperó lo que el hombre había perdido. En la cruz Jesús venció, desató el nudo que Satanás había atado en el árbol. Y la cruz está hecha de la sustancia del árbol. Entonces Jesús ahí desata ese nudo que Satanás había hecho, que era que no nos permitía entrar al reino de los cielos. Dice en Lucas 23:38, había encima de él una inscripción que decía, este es el rey de los judíos. Dice, y en Juan 19:2 dice, los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino, sino está dicho, yo soy rey de los judíos. Pilato le respondió, lo escrito, escrito está. Y fue providencial, o sea, Jesús, rey de los judíos. Y Jesús confirma
su reinado, porque en Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, ahí, ¿se acuerdan aquella cita que leímos en Isaías 9? Era 9, la primera cita que leímos era 9, 5 y 6, creo. Sí, 9, 5 y 6, donde decía, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre sus hombros. Ahí en la cruz, él cargó en sus hombros la cruz. Entonces, en la cruz dominó a la muerte. En la cruz dominó el demonio. En la cruz le quitó al demonio lo que nos había quitado, porque recuerden que Jesús empieza su ministerio en el desierto y Satanás se presenta para tentarlo. Y se presenta en el desierto porque así el desierto representa cómo estaba el mundo, árido. Cuando Dios entregó el mundo, le entregó un jardín a Adán, donde había muchos árboles frutales, para que comiera de todos menos de uno, que representa la libertad. En ese árbol, Adán perdió con el demonio. Entonces, ahí perdona. Entonces, al perder, es expulsado y ese jardín del Edén, cuando Jesús viene, se encuentra que es un desierto, porque el demonio todo lo destruye. Y ahí comienza la misión, la misión de Jesús. Y el Satanás tienta a Jesús y le dice que creo que la cuarta tentación, cuando le dice que si se hinca y le adora, le dará todos los reinos de la tierra. Y resulta que Jesús creó todo. En la carta a los Colosenses, creo que es el 1:8, dice que todo fue creado por Él y para Él. Hablando de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y si Jesús creó eso, entonces ¿cómo Satanás se atreve a decirle que te doy los reinos si Jesús le hubiera dicho, no, yo los creé, yo son míos, yo los hice? Pero como Adán se los entregó, al perder, al pecar en el árbol, al comer del fruto del árbol, Jesús, por ser hijo de Adán, entiende que el dueño de eso, del mundo, es Satanás. Y Satanás se atreve a tentar a Jesús. Y ahí comienza la misión de Jesús. O sea, para que miren que sí, Satanás era el dueño del mundo. Jesús no le refutó que no era de él. Jesús no le refutó, esto yo lo creé, porque Dios le entregó el mundo a Adán y Adán se lo entregó al demonio. Y en la cruz, en sus hombros, sobre su señorío, él recobró el mundo. Cuando dice, todo, Jesús se acercó a ellos y les dijo así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. En la cruz Jesús recobró lo que el hombre había perdido, porque en un árbol perdió el hombre el mundo y el cielo, y en un árbol que es la cruz, el hombre vuelve a ganar lo que Dios le había dado y desató ese nudo. Entonces, así es como Jesús empezó a reinar después de la cruz. ¿Y dónde es donde reina? Porque donde reina Jesús, reina María. Y para ver dónde reina, eh, dice Jesús en el capítulo 17 de San Juan, no recuerdo el versículo, pero pueden leer el capítulo, dice, Padre, te pido por estos, ah, que te pido por ellos que están en el mundo, aunque no son del mundo. Dice, te pido por ellos. Entonces, nosotros estamos en el mundo. Y donde reina Jesús es en la iglesia. Aunque la iglesia está en el mundo, la iglesia es el reino de los cielos. Y ahí es donde reina Jesús. Y la iglesia se tiene que expandir a todo el mundo, porque hay lugares donde todavía domina el demonio. Y saben qué, que cada vez es más evidente los dominios del demonio. El año pasado fui a Guadalajara, al Hospicio Cabañas, y en mero enfrente, en puro enfrente del Hospicio Cabañas de allí de Guadalajara, está un altar masón. No sé cuánto lo habrán puesto, tenía muchos años que yo no iba al Hospicio Cabañas,
pero ya está ahí visible ese altar masón ahí, con símbolos masones. En el aeropuerto de Denver, Colorado, también me dicen que hay una imagen de demonio. Yo estuve en el aeropuerto de Colorado este año 2 veces y no lo vi. No lo busqué tampoco, pero dicen que por ahí está una imagen de un demonio ya en el aeropuerto. Entonces, cada vez es más visible eso. Pero para no salirme del punto, donde reina Jesucristo, donde reina María, es en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es la iglesia. Y dice aquí la Jerusalén celestial. Capítulo 21 del Apocalipsis, versículos 2 y 3 dice, y vi la ciudad santa, la Jerusalén, que bajaba de los cielos, de junto a Dios, engalanada como una novia, ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios con ellos será su Dios. Entonces, ahí, en el reino de los cielos es donde reina María. Entonces, bienaventurados los que hemos atendido al llamado de Dios y hemos respondido al llamado de Dios, porque fíjense lo que nos dice San Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice, también vosotros, cuales piedras vivas, entrar en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Entonces nosotros somos esas piedras preciosas que vamos conformando la iglesia de Jesucristo, que es la Jerusalén celestial, y es donde reina María. Entonces, la iglesia es el objeto de ataque de todas las entidades del mundo que no están de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica les estorba a muchos gobiernos, les estorba a medios de comunicación, les estorba a muchas ideologías del mundo. Entonces los ataques a la Iglesia son continuos. Pues, el que vive su vida, el que tiene un estilo cristiano de vida católico, lo que puede esperar son ataques. Entonces, pero para eso tenemos la confianza de que Jesucristo dijo, mi paz les dejo, no como la del mundo, porque eso va a venir. Lo único que nos prometió Jesús es ataques, tribulación. Él dijo, que quiera seguirme, que cargue con su cruz. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y cargue con su cruz. Esa es la condición para seguir a Jesús. Y la cruz quiere decir sufrimiento. La cruz quiere decir ataques. La cruz quiere decir difamación. La cruz quiere decir muerte. Y eso es lo que nosotros cristianos debemos de entender. Entonces, allí en esa ciudad es donde reina María, dice, Salmo 48, grande es Yahvé y muy digno de loa en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo. De gallarda esbeltez es la alegría de toda la tierra, el monte Sión, confín del norte, la gran ciudad del rey. Entonces, en la iglesia, en la iglesia católica es donde reina Jesús y María. Ahora, la clave está aquí. No sé cuánto tiempo me queda, pero la clave está aquí de cómo vivir esa paz que Jesús nos da. Porque ese es el mensaje de María en la Virgen en las apariciones de Medjugorje. Ella nos da 5 pilares para vivir. Para obtener esta paz de la cual nos habla Jesucristo, necesitamos vivir acorde a estos 5 pilares que nos da la Virgen de Medjugorje. Son 5 pilares bien importantes que si queremos tener paz en medio de la tribulación, porque aparentemente si nosotros miramos lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, aquí no hay guerra, no hay hambre, eh, tenemos mucho más que la mayoría de las personas que viven en otros países del mundo, entonces decimos, aquí estamos bendecidos, pero tenemos otras, sí, pero sí tenemos enfermedades que en otros países no existen. Como yo voy a México, ahí en mi pueblo es un pueblo chiquito, ahí no existe la ansiedad ni la depresión, no existe. Eso no existe allí. Y eso cuando yo llevé a mis hijos, uno de ellos padecía de depresión y cuando estuvo allá, dije, papá, aquí no siento nada de depresión. Aquí no siento ansiedad, no tengo ataques de pánico.
Entonces, en México está el crimen organizado. Hay otra cosa. Entonces ahí lo pones en una balanza, no sé qué es peor. Pero aquí en Estados Unidos, si no vivimos estos 5 pilares que nos da la Virgen, vamos a tener esos: ansiedad, depresión, ataques de pánico, tristeza, soledad. Entonces esas enfermedades espirituales a veces son peores que el hambre o que la persecución. Y ahí les da los 5 pilares que nos da la Virgen de Medjugorje para vivir esta paz de la que nos habla nuestro Señor Jesucristo, no como la del mundo. Para que en medio de la tormenta tengamos esa paz, que seamos felices en medio de las persecuciones. Y es posible porque, y lo digo con testimonio propio, cuando cuando yo tenía como 16 años, ahora ya tiene 26, va a cumplir 27, o sea, hace 10 años, eh, ella se trató de quitar la vida tomando un montón de pastillas. Y yo no estaba en casa cuando eso pasó. Y ah, cuando mi esposa me habla y ella estaba sola y yo sin poder venir para apoyarla, había una voz que me decía, todo está bien. Pero era una paz en el interior que no estaba desesperado, no quería llorar, no quería gritar, era una paz que podía estar tranquilo, confiado de que todo estaba en las manos de Dios. Entonces, es posible esa paz. Y una de las claves que da, porque la primera dice ir a misa, no solamente domingos y días de precepto, es ir a misa, y si pueden todos los días, todos los días. Entonces, recuerdo que en ese tiempo, hace 10 años, la empresa para la que trabajo no tenía tantas ventas, entonces yo iba a misa casi todos los días. Estando en, yo iba a Yakima, voy a Guayakima casi todos los días a trabajar. Entonces, allí en Yakima, en San José, la misa es a las 12 del día. En la Sagrada Familia, el mismo Yakima, la misa es a las 12:15. En Guapato, la misa es a las 9:30. En San Isai, 8:30. Y cuando estaba en Guanachi, allí en la parroquia donde está Sandra, me acuerdo que veía misa los jueves, creo que 7 de la noche. Cuando me tocaba quedarme en Guanachi, ahí iba a misa en las noches. Entonces, para mí la misa es el alimento espiritual por excelencia, es la oración más grande que podemos hacer, es estar con Jesucristo, recibirlo, estar con Él. Entonces, si quien tiene a Dios, nada le falta. Por eso la importancia de ir a misa, o sea, los que somos marianos o los que somos cristianos, es ir a misa lo más que se pueda. Si se puede todos los días de la semana, todos los días de la semana hay que ir a misa. Necesitamos llenarnos de Dios, estar cerquitas de Dios, ah, amar a Dios, porque ahí es donde nos encontramos con Jesucristo. Ahí tenemos un encuentro físico con Jesucristo, no es como nuestros hermanos separados, que ellos hablan de una relación con Jesucristo, pero es una relación, no es física. Yo comparo la relación de nuestros hermanos separados como hablar por teléfono con tu novia o con tu esposa, y es muy diferente esa relación a cuando estás viviendo físicamente con una persona, que convives, que pasas tiempo juntos, que tú puedes tocar, que puedes palpar, sentir. Entonces nosotros los católicos somos privilegiados de tener esa dicha de tener a Jesucristo, cuerpo, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento. Y ir a misa es estar con Él. Por eso la importancia de que vayamos a misa. Es el primer pilar. El segundo, el segundo pilar que nos da la Virgen de Medjugorje, recordemos que ahí se presentó como la Reina de la Paz, ¿eh? El segundo pilar es la oración, una oración ferviente. Y nos pide rezar el rosario.
Y yo sé que, yo rezo el rosario todos los días, pero no como lo pide la Virgen de Medjugorje. Eh, ahí, ella lo pide, el rosario que les pide a los niños es, en ese tiempo todavía no nos había dado los misterios luminosos San Juan Pablo II. Entonces solamente había los gozosos, gloriosos y los dolorosos. Pues la Virgen pide rezar los tres rosarios al día, uno en la mañana, otro en la tarde y otro antes de acostarse. Y luego, y oración. Aparte oración, hacer oración ferviente. Entonces, porque orar es hablar con Dios. O sea, yo hablo y le doy espacio para que Él responda. No es como estarle pidiendo, es como un diálogo. Porque si nomás hablamos nosotros es un monólogo y oración es diálogo, hablar con Dios. Si no sé qué decirle a Dios, leo un salmo o la Biblia y medito a ver qué me dice. Y eso es hablar con Dios, que le das un espacio para que Él te hable, te hable al corazón. Entonces es bien importante la oración todos los días. Y la oración es como si tenemos tres alimentos al día, porque el cuerpo lo necesita, igual, igual el alimento espiritual también. Es más importante el espiritual que el físico. Ese es el segundo rosario y oración ferviente. El tercer pilar que nos da la Virgen es el ayuno. Y para esto, nosotros los católicos tenemos un ayuno bien, dicen los americanos, bien light, muy fácil de hacer. Les voy a contar una anécdota de un católico y un judío. Y esto pasó, esto es cierto, por eso es una anécdota. El judío le pregunta al católico sobre el ayuno. Y, y el ayuno de los católicos, le dice el católico, bueno, nosotros podemos hacer dos porciones de comida pequeñas y no comer nada antes de las porciones ni después. Y le pregunta, y ya le dice el católico y al judío, ¿ustedes cómo es el ayuno? Dice el judío, para nosotros el ayuno es no comer nada. Nosotros no comemos nada. Y yo lo tengo probado porque yo tenía un supervisor que es judío, todavía vive en Yakima y no es religioso. No va a ninguna iglesia, no va o sea, a ninguna de las sectas de los hebreos, los judíos, no va a ninguna, porque no creen en la resurrección. Él me decía, yo cuando muera se acabó. Dice, ya, no hay más. Y yo le hablaba de la resurrección. Entonces él es como de la rama de los jebuseos que no creían en la resurrección en tiempos de Jesucristo, por ahí, de ese tipo. Porque sí creen en Dios, pero no creen en la resurrección. Entonces, y hay una fiesta judía, no sé cómo se dice, Yom Kippur. En, en, en inglés le llaman Yom Kippur, no sé cómo se dirá en inglés. Es una celebración que él no trabajaba ese día, pero no comían nada, no agua, no comida. Entonces, el ayuno de los judíos es no comer nada. Así como Jesús se fue los 40 días al desierto, así como Moisés, Elías. Entonces ahí, no sé, cuando yo creo que ahí es algo yo creo que a todos los católicos nos toca hacer algo más de lo que hacemos de ayuno en el tiempo de Cuaresma. Hay un ayuno por ahí que ha sido muy que aquí en Pascua hay mucha gente que lo ha hecho. Yo lo hice una vez, que es 40 días solamente pan y agua. 3 rebanadas de pan, una en la mañana, una a mediodía y una en la noche. Pan integral. Y solamente agua por 40 días. Y
Y ese ayuno, hay personas que lo han hecho por 10 años. Conozco gente que tiene 10 años haciéndolo. Entonces sí se puede. Sí podemos mejorar en el ayuno y es que en el ayuno es abrir un espacio para estar con Dios. Porque, o sea, es como someter a la carne, porque a la carne no le gustan las cosas espirituales. A la carne le gusta el pecado. Y ayunar es someterla, decir, no, voy a hacer lo que le conviene a mi alma, no lo que tú quieres, lo que es bueno para el alma. Y cuando uno ayuna, uno se despoja de las cosas del mundo para acercarse a Dios, para unirse a Dios cuando ayunó los 40 días, para unirse a Dios cuando estaba sufriendo en la cruz. Y entonces es algo bíblico, desde el Antiguo Testamento, que los católicos necesitamos retomar. Necesitamos hacer un ayuno como más severo. El cuarto pilar es la lectura bíblica, leer la Biblia, y es algo de lo que adolecemos los católicos, que la escuchamos nosotros los católicos cuando vamos a misa todos los días. Eh, pues, cubrimos casi, como no sé, casi el 100% de la Biblia. En 3 años que vayas a misa todos los días, cubres la Biblia casi entera, casi entera. Pero aparte de eso, yo recomiendo la lectura bíblica porque hay una anécdota de un monje que le dijo a su director espiritual que, que no se le pegaba nada de la Biblia, que no se le quedaba nada en la mente de lo que estudiaba en la Biblia. Y le dice su director espiritual, mira, ve y agarra una canasta, no sé cómo las conozcan ustedes, canasta, chiquihuite o cesta. Son hechas de carrizo. En México son muy comunes. Y le dijo, ya agarras aquella canasta y ahí un tal pozo está esa tina. Lléname esa tina de agua con la canasta. Se fue el monje por obediencia y empezó a sacar agua con la canasta y por una hora y dijo, no, pues es que le ha caído bien poca agua. Le dijo, ven, a ver, pero mira la canasta. Entonces la canasta no se usaba, estaba entera, con mucha tierra, polvo, sucia, y al estarla metiendo al agua y sacándola del agua, cuando la canasta quedó limpiecita, le dijo, mi propósito no era llenar la tina de agua, mi propósito era de que quedara limpia la canasta, aunque no se le quede el agua. Y lo mismo pasa con la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, empiezas a conocer qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Y se te queda muy poquito, sí, se te queda muy poquito. Yo recuerdo, dije que yo empecé a leer la Biblia por causas del SIDA, porque en ese tiempo de 1980 yo estaba en la secundaria y un amigo mío me dijo que cuando se trató sobre el SIDA, me dijo, oh, es el cuarto jinete del Apocalipsis. Y yo ni idea, le dije, ¿qué es el Apocalipsis? Pues es un libro de la Biblia que habla de los cuatro jinetes que van a venir y va a ser el fin del mundo. Y pues el fin del mundo a todos nos aterra. Y se me quedó eso en la cabeza, los jinetes del Apocalipsis. Entonces yo no conocía las Biblias, me vine para Estados Unidos en el 89, por ahí como en el 92, en Benton City, viviendo en una casa, estaba una Biblia del dueño de la casa, toda polviada, llena de polvo, y decía, Dios habla hoy. Y Santa Biblia. Ah, esta es la Biblia, y la voy a leer. Porque era el jinete del Apocalipsis. Cuando miré el índice, miré que el Apocalipsis era el último libro de la Biblia. Y yo creía que la Biblia se tenía que leer como cualquier libro de principio a fin para entender. Y empecé a leer la Biblia de principio a fin para llegar al Apocalipsis. Como en 3 meses la leí. Y cuando llegué al Apocalipsis, tuve que parar porque habla de leones con patas de no sé qué, de vacas, colas de escorpión y que mueren a la gente y les duele mucho a la gente y quieren morir en vez de vivir. Entonces me asustó tanto lo del Apocalipsis que ya tuve que parar de leer y se me quedó muy poco. Pero sí recuerdo que durante este tiempo, en ese tiempo yo fumaba, maldecía mucho y me gustaba como ir a las cantinas y no precisamente a buscar novias, sino buscar como mujeres fáciles. Bueno, para cuando terminé de leer la Biblia, no es que el cigarro sea pecado,
es un mal de este hábito. O las malas palabras, depende cómo las dices. Bueno, para cuando yo terminé de leer la Biblia, ya no fumaba, no decía malas palabras y dejé de ir a las cantinas. Entonces, o sea, eso es lo que como el canastro ese sucio, por leer y leer se limpia y empiezas a conocer cómo piensa Dios para entender qué es lo que quiere Dios, la voluntad de Dios, qué le gusta, qué le agrada y cómo acercarnos a Dios. Es una manera de hablar con Dios. Entonces, en México tenemos un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El que entre lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, si leemos la Biblia, dime con quién andas y te diré quién eres. Y si andamos con Dios, pues nos vamos a parecer a Dios. Es bien simple, es muy simple eso. Y el último pilar es la confesión. Eh, ir a confesarnos. O sea, conversión, reconocer nuestros pecados, ir a entregárselos al Señor y ahí eso nos lleva como a la conversión. Porque uno de los requisitos para una buena confesión es, cuando va uno a confesarse, es hacer el firme propósito de no volver a pecar. Entonces eso nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar, o sea, ya no lo tengo que hacer, que, que seguimos pecando, pero o sea, tenemos que tener ese propósito de no volver a, a caer. Entonces eso es de conversión y es lo que nos piden. Y al principio las apariciones de la Virgen de Medjugorje no eran como muy aceptadas. Y después sí se aceptaron, le dijeron que no había nada que fuera en contra de la doctrina católica. Entonces ahí estamos, en eso estamos entonces, para vivir esa paz o ese reinado de paz donde reinan María y Jesús, vivamos estos cinco pilares para vivir en esa paz, porque las tribulaciones, si se acuerdan, en la cita esa de Juan 14:27 dice, no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que va a haber tribulación y va a haber ataques. O sea, no se turbe, que no te quiten la paz, que no te quiten la esperanza y tampoco te acobardes, sea valiente. Tenemos que ser valientes. Entonces, y para llegar a esa paz, la Virgen nos da estos cinco pilares que nos llevan a vivir esa paz de la que nos habla, de ese reinado de paz, el reino de los cielos, que es la iglesia, y extendamos nuestra misión como apóstoles de los últimos tiempos, es extender el reino de los cielos en todos los ámbitos donde nos movemos, casa, trabajo, familia, comunidad, y siempre tenemos que ser luz, porque ser católico cristiano es un estilo de vida, no es un título, es una manera de vivir que la gente pueda distinguir que somos cristianos. La gente tiene que notar que somos cristianos, sin convivir mucho tiempo con nosotros, sin convivir por mucho rato de la manera que llegamos a la iglesia, de la manera que rezamos, de la manera que hablamos. Ah, un testimonio cortito. Una vez yo en mi carro traigo un rosario en el espejo y estaba un chofer de camión, de tráiler, y pensaba que yo traía el rosario ahí como para proteger mi carro. Y me dijo, ¿tú crees en los amuletos? Le dije, no, porque ¿y ese rosario? Le dije, lo traigo ahí para rezarlo, porque cuando vengo manejando, lo rezo. Y se lo mostré, estaba bien sucio. Entonces, cuando le dije que lo rezaba todos los días, él después solito se abrió y me dijo, yo soy ministro de Eucaristía y he dejado de ir a la iglesia y ya me voy a arrimar. Tan solo con que le dije, no, no lo traigo por amuleto ni de luz, lo traigo ahí porque cuando voy manejando lo bajo del espejo y me pongo a rezarlo. Pero de la manera que se lo dices, él reconoció que estaba alejado de la iglesia. Entonces, les digo otra manera de que la gente se dé cuenta de que vas a la iglesia es cuando te atacan, cuando te dicen adjetivos calificativos, cucaracha de la iglesia o barbero, no sé. Ese tipo de ataques de la gente es normal que le pasen a una persona que vive como cristiano, como católico.
Ya se me acabó el tiempo. Los dejo, que tengan. Aquí termino pues mi tema y no sé qué sigue, Sandra. Muchas gracias, Ricardo. Excelente tema. Me ha llegado al corazón realmente esa reflexión que has hecho sobre nuestra madre, los sufrimientos de nuestra madre que habla San Luis María Alfonso de Ligurio, y las cinco piedritas, ¿no? Las cinco pilares, que, que es un camino, es un camino, es un camino de vida realmente que ella nos va mostrando pues para vivir en paz. No sé Sí, si algún sí, hermano tiene. ¿Mm? olvidé eso, olvidé eso. Las 5 piedritas representan las 5 piedras que David utilizó para derrotar al gigante Goliat. Al- Lo dice también en el mensaje de Medjugorje, que son como las 5 piedritas que tomó David cuando se enfrentó al gigante y con eso lo derrotó. Entonces, con esto derrotaremos al enemigo. Exactamente, exactamente, sí. Muchísimas gracias. No sé si algún hermano o hermana tiene algún comentario. De repente alguno de ustedes está en Medjugorje y quiere compartir brevemente cómo fue su experiencia.